Buenas tardes, estimados colegas. Vamos a hacer la clase resumen sobre diagnóstico. Han sido 2 clases, así que vamos a repasar en este video sobre diagnóstico y la evaluación de una prueba diagnóstica. Y también vamos a hablar sobre la tarea para esta unidad. Bueno, para valorar cuánto nos rinde una prueba diagnóstica, utilizamos el término validez. Y la validez se divide en 2 partes, la sensibilidad y la especificidad, ¿no? La validez es la capacidad de una prueba de distinguir entre los individuos que tienen una enfermedad y aquellos que no la tienen. Entonces, nos sirve para ver el rendimiento de una prueba diagnóstica. Y esta prueba diagnóstica puede ser desde un síntoma, un signo, también puede ser un examen de laboratorio, un score o puntaje, una prueba de imagen, etc. Entonces, las pruebas diagnósticas tienen un valor cuantitativo para aproximarnos al diagnóstico, ¿sí? Esto lo hacemos todos los días. Tomamos la anamnesis, el examen físico, y a partir de eso tomamos exámenes de laboratorio, ¿no? Bueno, o pruebas confirmatorias, ¿verdad? Bueno, vamos a poner aquí una línea que representa la probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad. La probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad. Y puede ir pues desde un 0% hasta que estamos absolutamente seguros que es un 100%, ¿sí? Bueno, pongamos el caso de un paciente varón de unos 40 años que acude con dolor en epigastrio irradiado hacia flancos. ¿Sí? Entonces, en este paciente, una de nuestras sospechas diagnósticas sería una pancreatitis aguda. Si es que, bueno, supongamos que además tiene náusea y vómito. Entonces, en este paciente la probabilidad de que una de nuestras sospechas diagnósticas es una pancreatitis, ¿no? Entonces, del 0 al 100%, ¿cuánto pensaremos o cuánto creemos que este paciente tiene pancreatitis? Pongámosle solamente por poner el caso, un 5%. ¿Ok? Tenemos otras sospechas diagnósticas, por supuesto, pero hablando específicamente sobre pancreatitis, ¿cuánto creemos que es posible que este paciente tenga este diagnóstico? Más o menos un 5%. Quizás alguien diga un poco más, probablemente un 10%, pero no creo que alguien esté entre el 50, 60, 70% sin pruebas diagnósticas, etc., ¿no? Bueno, entonces este porcentaje que obtenemos con nuestra anamnesis y el examen físico es la probabilidad pretest. Y le decimos probabilidad pretest porque después vamos a aplicar una prueba que nos acercará al diagnóstico o nos alejará al diagnóstico. Entonces, ¿qué le pediremos a este paciente? A este paciente vamos a pedirle un hemograma PCR, por supuesto, pero principalmente una amilasa y lipasa, si es que disponemos de lipasa. Amilasa y o lipasa. Bueno, entonces si es que este resultado es positivo, de amilasa, pongamos, ¿cómo se modificará nuestra probabilidad de diagnóstico, nuestra probabilidad de enfermedad, de que el paciente tenga una pancreatitis? Nos mudaremos o incrementaremos la probabilidad del diagnóstico, probablemente a un 60%, digamos, 70%, si es que el resultado de amilasa o lipasa son positivos, ¿no? Y una vez teniendo este resultado, podemos pedir una prueba de imagen, que puede ser una tomografía, por ejemplo, o una ecografía, ¿no? Y con esto, ¿cuánto incrementaremos nuestra probabilidad de diagnóstico?
si es que el ataque es positiva, o sea, si es que hay edema de páncreas, puede haber necrosis, si es que el cuadro está avanzado, etc. Nos incrementaremos y nos acercaremos a un 100%, ¿sí? Entonces, esta probabilidad que se incrementa después de un resultado positivo es la probabilidad post-test. Es la probabilidad post-test. Entonces, hay una probabilidad pre-test y una probabilidad post-test. Muy bien. Y es así como nosotros nos acercamos al diagnóstico. Esto lo hacemos todos los días, digamos, de una forma cualitativa. No lo hacemos de esta forma cuantitativa como lo vamos a ver hoy, pero así nos acercamos al diagnóstico de un paciente. Por ejemplo, en el caso de la pancreatitis, ¿no? Si es que los resultados son negativos, por ejemplo, si la lipasa es negativa, ¿cómo irá nuestra probabilidad de diagnóstico en pancreatitis? Se disminuirá. Entonces, la probabilidad post-test, en este caso, de un resultado negativo, ¿cómo será? En vez de ser un 5 o 10%, quizás para el caso de pancreatitis, nos disminuirá un resultado negativo de lipasa a un 1 o 2% probablemente, ¿no? O sea, de esta manera nos acercamos al diagnóstico o nos alejamos del diagnóstico. Bueno, existen los síntomas o signos patognomónicos. Bueno, un síntoma o signo patognomónico tendrá que ser positivo en todos los enfermos y negativo en todos los sanos. O sea, estos son resultados absolutos. Entonces, es un poco difícil. Aquí tenemos en la imagen de la izquierda las diarreas en agua de lavado de arroz, ¿no? Del cólera, y las manchas de cóplica a la derecha. Es poco probable que nos encontremos esto en la práctica diaria, o sea, que exista realmente un signo patognomónico, pero sí son signos que nos acercan mucho al diagnóstico. Entonces, ¿cómo medimos la validez de una prueba diagnóstica? La validez de una prueba diagnóstica la medimos con, habíamos dicho, la sensibilidad y la especificidad. En este cuadro vemos las 4 posibilidades, una tabla de doble entrada, donde vemos que en la práctica diaria nos enfrentamos a pacientes que tienen la enfermedad y pacientes que no la tienen. Y les aplicamos pruebas que pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Entonces, un enfermo puede dar positivo, que será un acierto, o un sano puede dar negativo, que también será otro acierto. ¿Dónde vienen los errores? Los errores vienen cuando el sano da positivo y cuando el enfermo da negativo, ¿sí? Bueno, entonces hablemos ahora de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad identifica al paciente enfermo, por eso para calcularla se utiliza esta columna de aquí, la columna de todos los enfermos. Y la sensibilidad es la probabilidad de que un enfermo dé positivo, o sea, un verdadero positivo sobre todos los enfermos. Mientras que la especificidad identifica al sano y se calcula con la columna de los sanos. Siempre en el numerador hay que poner el resultado correcto. En este caso será un verdadero negativo. Dividido entre todos los sanos, que son los falsos positivos más los verdaderos negativos. Muy bien. Estas dos características, la sensibilidad y la especificidad, son intrínsecas a la prueba, son intrínsecas al test. Entonces, no dependen de otro factor, son características de la prueba. Por eso, cuando comparamos pruebas, las comparamos de acuerdo a la sensibilidad y a la especificidad. Muy bien. Las filas nos sirven para calcular los valores predictivos. Y un valor predictivo es eso, es un valor que nos da un porcentaje de predicción. O sea, si es que yo tengo un resultado positivo, ¿cuánto le creo a este resultado positivo? O sea, si es que yo tengo un resultado positivo en una prueba, ¿cuánto le creo a este resultado, ¿no? Si es positivo, si es muy útil en la práctica diaria, ¿no? Ya, yo tengo un resultado positivo de una leucocituria en orina, ok. Entonces, ¿cuánto le creo a este test de que este paciente tiene una ITU, ¿no?
Bueno, entonces eso es un resultado, es un valor predictivo. Y el valor predictivo puede ser el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. Siempre para calcular hay que poner en el numerador el resultado correcto. Y el valor predictivo positivo será los verdaderos positivos entre todos los positivos. Verdadero positivo más falso positivo. Mientras que el valor predictivo negativo será igual arriba el resultado correcto sobre el verdadero negativo, o sea, todos los negativos más el falso negativo. Muy bien. La diferencia con la sensibilidad y especificidad es que los valores predictivos sí se afectan con la prevalencia. La prevalencia afecta a los valores predictivos y esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a hablar acerca de la hemoglobina glicosilada como una prueba diagnóstica para diabetes mellitus tipo 2. Estos datos de sensibilidad y especificidad los he sacado de esta revisión que tienen aquí arriba a la derecha. Es un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis sobre estudios de la hemoglobina glicosilada para diagnosticar diabetes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner aquí nuestros datos. Pongamos que tenemos una población de 200 pacientes. No 200 diabéticos, sino son 200 pacientes. Y en esta población de 200 pacientes, la prevalencia de diabetes será 50%. ¿Sí? Muy bien. Significa que cuántos pacientes tendrán diabetes y cuántos pacientes no tendrán diabetes. Entonces será 100 tienen diabetes y otros 100 no tienen diabetes. ¿Okay? Vamos a llenar ahora nuestra tabla de 2×2. Aquí tenemos a los enfermos, aquí tenemos a los sanos. Aquí tenemos a los pacientes que dan positivo y los pacientes que dan negativo. ¿Cuáles serán los que dan positivo? Los que tienen una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Y los que tienen una hemoglobina glicosilada menor de 6.5 serán los negativos. ¿Sí? Entonces un paciente, si estamos evaluando el rendimiento de la hemoglobina glicosilada, vamos a ver que tiene verdaderos positivos y verdaderos negativos. Muy bien. Calculemos primero la sensibilidad. La sensibilidad habíamos dicho que se calcula con la columna de los sanos. Perdón, con la columna de los enfermos. Vamos a hablar de la sensibilidad. Y la sensibilidad en este caso es 50%. ¿Cuántos enfermos tengo en total en esta muestra? Si tengo 200 pacientes y la prevalencia es 50%, tendré 100 enfermos. Entonces aquí, al final de la columna, pondré 100 porque en total son 100 enfermos. ¿Y cuántos sanos tendré? Tendré en total 100 sanos. Muy bien. Regresemos a la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad en este caso es 50%. Eso significa que tendré 50 resultados correctos y 50% de resultados equivocados. Y si mi población, si mis enfermos son 100, la mitad será el 50%. ¿Sí? La especificidad se calcula con la columna de los sanos. Y en este caso la especificidad de mi prueba es 98%. ¿Sí? Eso significa que tengo que distribuir en estos dos casilleros un 98% y un 2%. Entonces, si la especificidad es el 98%, el resultado correcto, en este caso un sano que da negativo, será el 98%, en este caso. Y como son en total 100 sanos, pondré acá 98. Mientras que los sanos que dan positivo, para completar los 100 sanos, son 2. Muy bien. Muy bien, entonces ya hemos completado nuestra columna. Y ahora podemos calcular a partir de esto los valores predictivos. ¿Cuál será el valor predictivo positivo? El resultado correcto, si un enfermo queda positivo, un verdadero positivo sobre todos los positivos. Y el valor predictivo negativo será
el resultado correcto aquí, o sea, un sano queda negativo 98 sobre todos los sanos, que es 50 más 98, será 148. Entonces, ¿cuál será el valor predictivo positivo? En este caso, aproximadamente 0,95 por ahí, 50 entre 52 y 98 entre 148 aproximadamente 0,7, ¿no? Claro, esto podemos expresarlo en porcentaje, sería 95%, y el valor predictivo positivo 95%, y el negativo es aproximadamente 70%, ¿no? Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Que si en este grupo de pacientes nosotros tenemos un resultado positivo, al azar, entonces tenemos un resultado positivo, ¿cuánto le creemos al test? 95%. 95% de veces ese paciente tendrá diabetes. Entonces, es un valor predictivo positivo bastante bueno, ¿no? Mientras que el valor predictivo negativo quiere decir que si el resultado es negativo, o sea, si la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, nos da, tiene que ser menor de 6.5 para que sea negativo, nos da un valor, por ejemplo, de 5, nos da un resultado de 5, por ejemplo, será un resultado negativo. ¿Cuánto le creemos a este test de que este paciente no tiene diabetes? Solamente un 70%. O sea que un 30% de veces estará incorrecto este resultado. O sea que el paciente puede que sí tenga diabetes. En el caso de que el resultado sea positivo, por ejemplo, más de 6.5, un 10, por ejemplo, le creeremos este test en un 95% porque es el valor predictivo positivo. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de el mismo ejemplo de la hemoglobina glicosilada, pero llevado a nuestra realidad. Allá, la hemoglobina glicosilada mayor de 6.5 es un resultado positivo, ¿no? La sensibilidad de la prueba hemos dicho que es 50% y la especificidad es 98%. En nuestra realidad, la prevalencia de la diabetes es más o menos un 5 al 8% de toda la población. Muy bien, entonces vamos a trabajar con una población de una muestra, digamos, de 1000 personas en el Perú. Y vamos a hallar los valores predictivos de la hemoglobina glicosilada en nuestro país. Muy bien. Vamos a poner aquí entonces otra vez nuestra tabla de doble entrada, los enfermos y los sanos. Y acá los pacientes quedan positivo y los pacientes quedan negativo aquí, ¿no? Ya hemos dicho que un resultado positivo es una hemoglobina glicosilada de más de 6.5 y un resultado negativo es una hemoglobina glicosilada menor de 6.5. Muy bien. Sí, primero tengo que trabajar con mi prevalencia, ¿no? Vamos a tratar de hallar entonces los valores predictivos positivos y valor predictivo negativo para ver cómo rendiría esta prueba en nuestra población. Muy bien. Entonces, si yo tengo una prevalencia, pongámosle, del 5%, vamos a trabajar con una prevalencia del 5% para que tenga un resultado puntual. Y mi muestra es de 1000 personas, ¿cuántos pacientes serán diabéticos de esta muestra de 1000 personas? Serán más o menos, no más o menos, ¿no? Sino serán 50. 50 pacientes tendrán diabetes mellitus tipo 2 y 950 serán sanos. Entonces, ¿esto cómo lo sé? Porque ya conozco a mi población y tengo otra prueba que es el gold estándar para diagnosticar diabetes. Lo que yo quiero es comparar el rendimiento de esta prueba, ver que también rinde la hemoglobina glicosilada para identificar al paciente enfermo y al paciente sano. Muy bien. Entonces, ahora voy a llevar estos datos
59 y 50 a mi tabla. En total tendré 50 enfermos, es decir, la columna de los enfermos suma en total 50. Y la columna de los sanos será en total 950. ¿Sí? La sensibilidad entonces la distribuyo en la columna de los enfermos. Si mi sensibilidad habíamos dicho que es 50%, entonces tendré 25 pacientes que dan positivo y 25 pacientes que dan negativo. ¿Sí? Si es 50% será la mitad en cada casilla. Mientras que la especificidad es 98% y se calcula con la columna de los sanos. Entonces tendré acá el resultado correcto, que es un sano que da negativo, eso es un verdadero negativo. Y un sano que da positivo es un falso positivo. Entonces aquí habíamos dicho que el resultado correcto es el 98% de las veces, es la especificidad. Entonces los verdaderos negativos serán 98%. Entonces aquí pondré 98% de 950. Y aquí pondré el 2% de 950. Entonces vamos a calcular el 98% de 250, que será 98 sobre 100 por 950. Y esto nos sale 931. Vamos a poner nuestros datos acá. Entonces acá tengo 931 pacientes sanos que dan negativo, y para completar los 950 serán 19 en este grupo de aquí. Muy bien, entonces ya tengo mis casilleros listos y puedo calcular el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Listo. ¿Cuál será el valor predictivo positivo? El resultado correcto, que son estos de aquí, ¿no? 25 sobre 25 más 19. El valor predictivo negativo será 931 sobre 931 más 25. Como les digo siempre, el resultado correcto en el numerador. Listo. Entonces aquí, ¿cuál será el valor predictivo positivo? Será 25 entre 44. Sale 0.56 y eso expresado en porcentaje será 56%. Y 931 entre 956, que es la sumatoria, será 97%. 0.97. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el valor predictivo en nuestra población sería 56% y en una población positivo, y el negativo será 97%. Es decir que, aplicado este test a nuestra población, si yo tengo una hemoglobina glicosilada de, por ejemplo, 7, ese es un resultado positivo, ¿no? ¿Cuál será el valor predictivo positivo de este resultado? 56%. Entonces le creo solamente en un 56%. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, habíamos dicho que los valores predictivos se afectan por la prevalencia. La sensibilidad y especificidad no, son intrínsecas al test, pero los valores predictivos se afectan por la prevalencia. En el primer ejemplo, habíamos trabajado con una prevalencia que vemos aquí del 50%, mientras que el valor predictivo positivo era 95%. Es la misma prueba con la misma sensibilidad y especificidad, ¿eh? Pero si lo llevamos a la realidad nuestra, el valor predictivo positivo disminuye porque estamos usando una prevalencia mucho más baja, 10 veces más baja. Entonces el valor predictivo positivo también cae. Ya no es 95%, sino es 56%. Pero si se dan cuenta, el valor predictivo negativo es el que se ha incrementado, ¿sí? Entonces esto sucede con las pruebas diagnósticas usualmente.
lo que pasa es que hay una relación entre el valor predictivo positivo y la prevalencia. Cuando la prevalencia se incrementa, el valor predictivo positivo también se incrementa. Cuando la prevalencia disminuye, el valor predictivo negativo es el que aumenta. Y por ende el positivo es el que disminuye. Esa es la relación entre la prevalencia y los valores predictivos. Muy bien. Entonces, avancemos. Este cuadro es un resumen para que vean cómo las columnas sirven para calcular la sensibilidad y la especificidad, y las filas para calcular los valores predictivos positivos y negativos. Este es un resumen de todo el juego de palabras que se nos ha hecho durante el pregrado y también para la residencia. Son formas de expresar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, para la sensibilidad, para la especificidad y para los valores predictivos. En resumen, que podemos decir que la sensibilidad identifica al enfermo, la especificidad identifica al sano. El valor predictivo positivo es la probabilidad de que, dado que tengo un test positivo, el paciente tenga realmente la enfermedad. Y el negativo es de que, dado que tengo un test negativo, el paciente sea realmente sano. Sí, eso es un resumen. Esto hemos visto hasta el pregrado y ya lo conocemos, pero vamos a avanzar un poco más, vamos a ir un poco más allá. Y vamos a hablar acerca de la razón de verosimilitud. La razón de verosimilitud en inglés la van a encontrar como LR. Y es importante que conozcan esta sigla también, porque en algunos artículos en español también se abrevia como LR. LR viene de Likelihood Ratio, es razón de verosimilitud. La LR expresa una probabilidad del diagnóstico, pero en un número. Y este número va desde 0 hasta el infinito. Nunca es negativo, va desde 0 hasta el infinito. Entonces, el LR no es un porcentaje, sino es un número. Y nos expresa, por ejemplo, si es que el paciente tiene una prueba positiva, o sea, un LR positivo, ¿cuántas veces se incrementa la posibilidad de que ese paciente tenga el diagnóstico? ¿Entienden? Por eso aquí tenemos el 1 como el partido, no, punto de partida. Si se incrementa en una vez nada más, no me ayuda en nada. Pero si el LR de esta prueba es de 10, se ha incrementado en 10 veces la posibilidad de que el paciente tenga el diagnóstico. O si se incrementa en 0.1 veces, significa que tiene 10 veces menos posibilidad de que el paciente tenga el diagnóstico. Entonces, así se explica el LR. Y el LR tiene una forma de calcular que es simple, que es, si conozco la sensibilidad y la especificidad, puedo calcular el LR positivo, ¿no? Por ejemplo, para nuestra hemoglobina glicosilada, para el diagnóstico de diabetes, habíamos dicho que el punto de corte más de 6.5, la sensibilidad era 50% y la especificidad era 98%. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el LR positivo de la hemoglobina glicosilada más de 6.5? Será sensibilidad 50% sobre 1 menos la especificidad, que es 98%. Aquí el 1 tenemos que expresarlo como porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, la unidad es 100%. Entonces será 50% entre 2. Mejor ya no porcentaje, ¿no? 50 entre 2. Eso nos da un LR positivo de 25. Eso quiere decir que si yo tengo un resultado positivo, si una hemoglobina glicosilada de 7 u 8, o más de 6,5, 10, 12, etc., mi LR será
de 25. Se incrementa en 25 veces la posibilidad de que el paciente tenga la diabetes. Aquí ven, entonces más de 25 será muy alto, ¿no? Si ven aquí estas regiones sombreadas, es porque más o menos se considera que los test que tienen un LR de más de 10 veces son muy útiles. Y un test que tiene entre 5 y 10 es regularmente útil. Entre 2 y 5 es un poco menos. Y entre 1 y 2 pues no nos ayuda mucho. Bueno, el LR también sirve para calcular la probabilidad post-test, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Habíamos dicho que si nosotros hablamos de una sola patología, nosotros empezamos con síntomas y signos que nos dan una probabilidad pretest. Por ejemplo, en el caso de la pancreatitis, habíamos dicho que era un 5%, con el dolor en epigastro y radio flancos, hacia la espalda, etc., ¿no? Y que si aplicábamos una amilasa lipasa y nos salía positivo, nos acercábamos más a un 100% de probabilidad de diagnóstico. Con un resultado positivo, nos acercábamos más a un 70 o 80%. Entonces, este resultado positivo nos lleva a una probabilidad post-test. Entonces, pretest aquí, 5%, aplicamos una prueba y nos lleva a una probabilidad post-test. Nos lleva a una posibilidad post-test. Y si aplicamos una tomografía, en ese caso del paciente con pancreatitis, llegaríamos pues aproximadamente a un 100%, ¿no? Entonces, es otra probabilidad post-test después de esa prueba. Bueno, entonces, numéricamente o cuantitativamente, ¿cuál es el resultado? O sea, ¿qué valor utilizamos para hacer este salto del pretest de 5 al post-test de 70? Y el valor que utilizamos es el LR de la prueba. En este caso, si estamos hablando de pancreatitis, tendríamos que saber el LR de la amilasa o lipasa. Si estamos hablando de un salto de 5%, 70%, quizás en este caso la lipasa, ¿no? ¿Y el LR de qué depende? Intrínsecamente del test, porque las características, lo que necesitamos para calcularlo es la sensibilidad y la especificidad. En el caso de que sea positivo, ¿no? Un LR positivo es igual a la sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Entonces, lo que nos permite hacer el salto de una probabilidad pretest que yo he obtenido con mis examen físico anamnesis a una probabilidad post-test elevada es qué tan buena es la prueba, ¿no? Y eso lo expresamos en un LR. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Dice, una paciente acude con dolor en hipogastro y disuria. La prevalencia de ITU en este grupo de pacientes es 55%. Y un sedimento urinario tiene una sensibilidad del 95% y especificidad del 60% baja. Entonces, ¿cuál es la probabilidad post-test positivo? Se entiende que si es que llega una paciente con dolor en hipogastro y disuria, yo pensaré en una ITU, ¿no? Entonces, con mi examen físico y mi anamnesis, yo tengo una probabilidad pretest. La probabilidad pretest es la prevalencia. ¿Cómo obtengo la prevalencia de la enfermedad? Con mis síntomas y signos. Estamos hablando de para hacer el diagnóstico, ¿no? Esto cómo se vería en un estudio real. Tendría que ver todas las pacientes que vienen con dolor en hipogastro y disuria y a todas ellas hacerles un seguimiento para ver cuántas realmente desarrollaron o tenían la ITU con una prueba confirmatoria, ¿no? Entonces, más o menos en este grupo de pacientes es un 55%, solamente con esos síntomas y signos. La mitad tendrán ITU, la otra mitad no. Tendrá otro problema, ¿no? Pero así se entiende la probabilidad pretest. La probabilidad pretest es la prevalencia.
Y la prevalencia de ITU en este grupo de pacientes con dolor de hipogastroidisuria, mujeres con dolor de hipogastroidisuria, es 55%. Entonces, yo quiero llegar a un diagnóstico. Entonces, para llegar al diagnóstico tengo que hacer un salto de un 55% pre-test, tendría que llegar a un 70, 80, 90% post-test. ¿Y cómo lo logro? Con pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, voy a aplicar, en este caso, un sedimento urinario y vamos a ver cuánto nos eleva esto en forma cuantitativa el diagnóstico, ¿no? O sea, un sedimento positivo. Bueno, esto se puede calcular así. Primero tengo que calcular el odds. Ok, entonces la prevalencia, el odds, perdón, es la probabilidad de tener la enfermedad sobre la probabilidad de no tenerla. Entonces acá tendré, ¿cuál es la probabilidad de tener la enfermedad? 55%. Sobre la probabilidad de no tenerla. La unidad, si estamos hablando de porcentajes, tiene que ser 100, ¿no? 100 menos 55. Y esto nos sale 55 entre 45, nos sale 1.22. ¿Sí? Entonces este es el odds, es lo primero que tengo que calcular. Luego calculo el LR positivo. Como yo quiero hablar en contra de la probabilidad post-test positiva, tengo que calcular el LR positivo. Es decir, si tengo un sedimento urinario, ¿cuántas veces más es probable el diagnóstico de ITU? ¿Será 2 veces más, 3 veces más, 100 veces más? Hay pruebas como la tomografía en pancreatitis que nos eleva el diagnóstico hasta 100 veces más probable. O sea, prácticamente es el diagnóstico, ¿no? Pero vamos a ver cómo rinde aquí en ITU un sedimento urinario. Entonces, la fórmula del LR positivo es sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Y el LR positivo en este caso será 95% sobre la unidad, que en este caso si estamos hablando de porcentaje será 100, menos la especificidad que es 60. Y esto es 95 entre 40. ¿Cuánto nos da esto? 2,375. Luego tengo que calcular, luego tengo que multiplicar el odds por el LR, o sea, 1.22 por 2,375. Y eso me da mi nuevo odds. Entonces, 1.22 por 2.375 es 2.89. Pongámosle 2.9. 2,9 es el nuevo odds. Y esto tengo que convertirlo otra vez a la primera fórmula, ¿no? Entonces mi nuevo odds es 2.9. Entonces, ¿cuál será la prevalencia, la proporción de enfermedad en este caso? Será 1 menos P. Esta es una nueva forma, una nueva proporción de enfermedad, ¿no? Entonces, si yo despejo aquí, nos va a salir que esto es 0.75. Despejando, haciendo el cálculo en la ecuación. Entonces, ¿qué significa esto? Que la probabilidad post-test positivo es 75%. Entonces, esto, en otras palabras, ¿cómo se explica? Si yo evalúo a una mujer que tiene dolor en epigastrio y disuria, la probabilidad de ITU sin prueba, sin nada, es 55%. Pero si tiene un sedimento urinario positivo, teniendo en cuenta el rendimiento de la sensibilidad y especificidad de esta prueba, llegaré a una probabilidad de diagnóstico del 75%. O sea, es útil, me eleva bastante la posibilidad del diagnóstico, y es por eso que lo utilizamos para administrar un tratamiento. Claro, nosotros utilizamos además de esto un cultivo, ¿no? Y el cultivo, podemos hacer también el cálculo para el cultivo. Si es que el sedimento urinario es positivo, entonces pediré un cultivo. Entonces, y ya pasaré de un 75% con un cultivo, que es una prueba bien específica, a un diagnóstico más probable, sobre todo.
Entonces, si hacemos el cálculo aquí, por ejemplo, el urocultivo tiene una sensibilidad baja, eso sí, un 60% más o menos, pero una especificidad bien alta, más o menos un 90%. Si hacemos el mismo cálculo, llegaremos a una probabilidad del diagnóstico de aproximadamente 90%, o un poco más del 90%. Entonces, esa es la utilidad de esto. Pero si es que nosotros no queremos hacer estos cálculos, que sí pueden ser un poco fastidiosos, pero es la explicación, utilizamos el nomograma de Fagan. Para utilizar el nomograma de Fagan tenemos que conocer la probabilidad pretest y la razón de probabilidad o razón de verosimilitud, que es el LR de la prueba. Entonces nosotros, y esto, teniendo estos dos datos, ya podemos saber la probabilidad post-test. Entonces, a ver, vamos a aplicarlo esto en nuestro caso. Habíamos dicho que en esta paciente que tiene dolor hipogastrio y disuria, la probabilidad pretest, o sea, la prevalencia de ITU es 55%. ¿Sí? Entonces vamos a poner en esta columna de la izquierda, probabilidad pretest, marcamos el 55, un puntito aquí. Luego vemos el LR de la prueba, y el LR de la prueba lo podemos conocer si sabemos la sensibilidad y especificidad simplemente haciendo el cálculo, y el LR en este caso es 2.375. El LR de la prueba es 2.375, entonces más o menos en la razón de probabilidad positiva en este caso marcaremos aquí un puntito en el 2.375. Muy bien, por aquí. Y luego trazamos una línea recta que una estos dos puntos. A ver, vamos a ver qué tal está. Pulso. Y continuamos la línea recta hasta que cruza la probabilidad post-test en algún punto. Y en este caso, la probabilidad post-test está cayendo en aproximadamente 75%. Que es lo que ya habíamos calculado, ¿recuerdan? La probabilidad post-test de un sedimento urinario positivo en este grupo de pacientes sería 75% con nuestro cálculo, pero Fagan nos ahorra el trabajo y simplemente alargamos la línea recta y vemos dónde cae. Así, por ejemplo, en el caso vamos a ver el caso de la pancreatitis. En pancreatitis la probabilidad pretest más o menos de dolor en epigastro y radio de espalda es 5%. Pero si tenemos, por ejemplo, una lipasa positiva, la lipasa tiene un LR, esto lo pueden buscar en internet, de un 20 a 30 veces más. Entonces ahora trazo una línea. Entonces mi probabilidad del diagnóstico se eleva bastante, a un 60%. Habíamos dicho que la tomografía tiene un alto LR, más alto todavía en este caso, y pasaremos de un 5% con síntomas y signos, con una tomografía positiva, nos elevamos el diagnóstico a un 85% más o menos. Probabilidad post-test. Bueno, entonces para eso nos sirve el nomograma de Fagan. Muy bien, sigamos. Hay una forma de graficar la sensibilidad y especificidad. Bueno, pongamos este caso. Sigamos hablando de diabetes. El punto de corte sabemos que es 126 miligramos, ¿no? Para hacer diagnóstico de diabetes, pongamos aquí un valor bajo como de 50 y pongamos aquí un valor alto como de 200. Entonces nosotros hemos puesto un límite de 126 de glucosa en ayunas para hacer diagnóstico de diabetes. Pero esta prueba tiene sus errores, porque puede ser que un diabético, perdón, aquí 200, puede ser que un diabético
esté en hipoglicemia y tenga una glicemia de 70 justo antes de la prueba, sí, entonces tiene sus errores. O puede ser que un paciente tenga una glicemia mucho más alta por un periodo de estrés, bueno, estrés quirúrgico me refiero, ¿no? Etcétera, también. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vamos a graficar como un 0, un redondo, un círculo de los pacientes sanos y una X los pacientes enfermos. Entonces, conforme más me acerco a un valor bajo, tendré más personas sanas con glicemia en ayunas, pero por ahí se colará alguno que otro paciente diabético, ¿sí? Pero a partir de 126 ya sé que voy a tener cada vez más diabéticos. Y por ahí algún paciente que por un periodo de estrés, no sé. Quizás alguien le toma una glicemia en ayunas a un paciente con un TEC severo, etcétera. Bueno, la cosa es que conforme me acerco más al 200 o a un valor más alto, tendré más pacientes que solamente que realmente tengan diabetes, ¿no? Desde este punto de corte lo hemos decidido para clasificar, tenemos que clasificar a los pacientes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué pasaría si yo, en vez de 126, pondría un punto de corte un poco más... perdóname. Voy a poner un punto de corte a este nivel. Y voy a decir que ahora mi corte es 100. ¿No? ¿Qué pasaría entonces? Pasaría que identificaré a más enfermos, porque ya este paciente no se me va a escapar, ni este tampoco, ¿no? Pongamos que justo acá esté en 100, tampoco se me escaparía. Pero el problema es que empezaré a clasificar mal a los sanos, porque a muchos sanos les diré que tienen diabetes, ¿no? Por ejemplo, este de aquí o este de aquí, ¿no? Entonces gano enfermos, pero también clasifico mal a los sanos, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo pongo el punto de corte aquí? No se nota bien. Si pongo el punto de corte aquí y digo que ahora es 150. Si el punto de corte fuera 150, perderé a muchos enfermos, porque hay muchas X que se están quedando por detrás, pero ya la mayoría de sanos estarán clasificados como sanos, ¿no? Se dan cuenta, hay más círculos hacia este lado de la izquierda. Entonces, mejoro en los sanos, mejoro clasificando a los sanos. Ya no les digo a los sanos que están diabéticos. Entonces, ¿cómo se expresa esto en términos de sensibilidad y especificidad? Resulta que si mi punto de corte es más bajo, como clasifica mejor a los enfermos, gano en sensibilidad. Pero clasifico menos a los sanos, o peor a los sanos, pierdo especificidad. ¿Y qué pasa si mi punto de corte lo elevo mucho? Clasifico mejor a los sanos, gano especificidad. Pero perderé a muchos enfermos, o sea, pierdo sensibilidad. ¿Esto qué significa? Que no puedo tenerlo todo en la vida. O sea, las pruebas diagnósticas, usualmente hay un intercambio entre sensibilidad y especificidad. Muy pocas pruebas tienen una alta sensibilidad y alta especificidad. Las pruebas usualmente tienen un intercambio entre sensibilidad y especificidad. Si gano sensibilidad, pierdo especificidad. Si pierdo especificidad, puedo ganar sensibilidad. Bueno, y esto se grafica en una curva.
Este intercambio se grafica en una curva. Vamos a verla a continuación. Vamos a graficar aquí en el eje, en el eje de las Y y el eje de las X. Acá el 0. Vamos a graficar en porcentaje la sensibilidad en las Y y la especificidad en las X. Pero en la especificidad de las X no voy a utilizar solamente la especificidad, sino voy a expresarlo como 1 menos la especificidad. O 100, si queremos en porcentaje, menos la especificidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Si tengo, por ejemplo, el punto, a ver, vamos a graficar la hemoglobina glicosilada. La sensibilidad del nivel de 6.5 era 50%. Si esto va de 0 a 100, más o menos acá estará el 50%. Y la especificidad era 98%. ¿Eso qué significa? En esta tabla, en este gráfico, ¿cómo lo haría? 100 menos la especificidad, 100 menos 98 es 2. ¿Sí? Entonces ya no será 98 aquí, sino sería 100 menos 98 sería 2 aquí. Entonces, ¿cuál sería el punto de corte aquí? Que sería 2. Muy bien. Entonces, esto para una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5. Pero ¿qué pasa si yo pongo una hemoglobina glicosilada mayor de 10? Identificaré mucho mejor a los sanos, pero perderé a los enfermos, o sea, mejoraré en la especificidad, pero disminuiré la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, para el 10, mi punto de corte estará más o menos por acá. Y si pongo un punto de corte de 5, mejoraré la sensibilidad porque voy a encontrar a más enfermos, pero a muchos sanos les voy a decir que están enfermos, ¿no? Entonces ganaré sensibilidad, pero perderé especificidad. Entonces acá en este caso sería menos específico el test, pongámosle por aquí, y la sensibilidad será más alta, pongámosle por aquí. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a describir una curva. Empezamos a describir una curva. Así. Y esta es la curva del Receiver Operating Characteristic Curve, curva ROC. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿cuándo será mejor una prueba? Conforme más se acerque a esta esquina superior izquierda. ¿Y cuándo será peor una prueba? Cuando se acerque a un punto medio que se considera como el azar, o sea, una línea recta. Conforme la prueba se acerque más a la esquina de arriba a la izquierda, será mejor. Entonces, ¿para qué nos sirve esta curvas ROC? Nos sirve para comparar pruebas diagnósticas. ¿Qué les parece o qué les parecería una prueba que tenga, comparada con la hemoglobina glicosilada, esta curva de aquí? Sería inferior a la hemoglobina glicosilada. Pongamos que esta es, bueno, no se me ocurre una prueba mala de las conocidas, pero bueno, pongamos, no sé, niveles altos de colesterol, por ejemplo. No sé. O cualquier prueba que queramos ver. Entonces, ¿cuál es mejor prueba para diagnosticar diabetes en este gráfico?
la primera, la de rojo, porque se acerca más al cuadrante superior izquierdo. Otra forma de verlo es como el AUC, o área bajo la curva. Entonces aquí pintamos todo el área que está por debajo del verde, pero también hay que pintar todo el área que está bajo el rojo. Entonces, ¿cuál tiene mayor área bajo la curva? La curva de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, para esto sirven las curvas ROC, para describir el rendimiento de la prueba en sensibilidad y especificidad, y también para comparar pruebas diagnósticas. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos, ya sabemos aquí, la sensibilidad en las Y y especificidad en el eje de las X. Y tenemos aquí la descripción de las pruebas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la hemoglobina glicosilada capilar, que está en azulito. En rojo estará la glicemia en ayunas. Y en verde, la glucosa, la glucemia post 2 horas de carga con glucosa. Entonces, ¿cuál será una mejor prueba diagnóstica para diabetes? Según este gráfico, la verde, porque se acerca más a esta esquina de aquí. Y en esta esquina de aquí estará pues una sensibilidad de 100 y una especificidad también de 100, porque recuerden que es 1 menos la especificidad. Entonces, mientras más específico es la prueba, estará más pegado hacia el 0. ¿Okay? Entonces, para eso nos sirven las curvas ROC. Y acá lo que también quieren ver es el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva para la glicemia, para la hemoglobina glicosilada capilar, será 0,85. En cambio, para la glucosa en ayunas, 0,93. Y la postcarga de glucosa será 98. Entonces, ¿cuál será mejor también en área bajo la curva? Mucho mejor será, bueno, no tan mucho mejor, pero bueno, será mejor la tercera prueba, porque tiene más área bajo la curva. Bueno, entonces de esta manera se explican las curvas ROC. Ok, entonces hasta aquí ha sido el resumen de las dos clases sobre diagnóstico. Ahora vamos a hablar acerca del trabajo. El trabajo que tenemos para hasta el 31 de enero. Esta es la guía, está en el Google, en el Classroom, está para descargarlo. Es una pequeña descripción sobre los artículos sobre diagnóstico, ¿no? Y creo que en este caso es mejor analizar críticamente un artículo sobre diagnóstico que, digamos, hacer un cuestionario, etcétera, porque digamos que tiene una aplicación más práctica para su propia especialidad. Entonces, sí me parece que es más útil, ¿no? Bueno, hay una pequeña introducción que explica más o menos lo que ya hemos hablado. Acá hay algunos recursos. Ajá. En esto de la medicina basada en evidencias ha habido pues artículos o se han ido sumando contribuciones, sobre todo en el JAMA, para mejorar la lectura crítica de varios tipos de estudios, ensayo clínico, sobre tratamiento, sobre daño y también sobre diagnóstico, ¿no? Entonces estas son las fuentes sobre cómo analizar críticamente un artículo sobre una prueba diagnóstica, ¿no? O sea, alguien publica un artículo para una nueva prueba diagnóstica para diabetes, para un cáncer en específico, no sé, por ejemplo, tomografía para el cáncer pulmonar, ¿no? Cualquier prueba diagnóstica puede que se haya publicado en su especialidad, ¿no? Entonces tienen que encontrar un artículo sobre una prueba diagnóstica enfocado a su especialidad y a un tema que sea de su interés dentro de su especialidad, claro. Y hay que revisar cómo hay que hacer una lectura crítica de este artículo.
Entonces, en el JAMA se publicó hace ya algún tiempo una serie de preguntas para evaluar que también se ha hecho el trabajo de investigación sobre esta nueva prueba diagnóstica, cuáles fueron los resultados, o sea, si la prueba diagnóstica rinde bien o no rinde bien, y cómo se puede aplicar los resultados al paciente. Entonces, aquí este es un resumen de estos 3 recursos que les he puesto aquí. Si desean los pueden leer, pero este es un resumen sobre las preguntas que se hacen para evaluar críticamente este trabajo, ¿no? Entonces esto sí tienen que leerlo para entenderlo. Básicamente, primero, se preguntan, ¿existe un alto riesgo de sesgo? Y habíamos dicho que sesgo es un error sistemático, o sea, eso es un error metodológico. O sea, en otras palabras, ¿está bien llevado el trabajo de investigación? Entonces, acá, esto tiene 4 preguntas. La muestra en la que se aplicó el nuevo test representa a los pacientes en los que hay un dilema diagnóstico, sí o no. Por ejemplo, esto pasó con el antígeno carcino embrionario. El antígeno carcino embrionario fue positivo en 35 de 36 pacientes con cáncer de colon metastásico y negativo en jóvenes asintomáticos. Esto es lo que sucedió con el antígeno carcino embrionario. Lo que sucede es que se utilizó como una prueba diagnóstica para pacientes que ya tenían un cáncer de colon avanzado. Entonces, en este caso, no nos es útil, hay un error metodológico porque si ya el cáncer de colon está avanzado, ya no nos sirve como una prueba diagnóstica. O por lo menos de una prueba diagnóstica, pues, de diagnóstico precoz, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿Se comparó los resultados del nuevo test con un gol estándar o estándar de referencia adecuado? Si yo estoy creando una nueva prueba, voy a compararlo contra otra, ¿no? Y resulta que mi nueva prueba debe ser útil, debe ser oportuna, debe ser menos invasiva, más barata, etc., ¿no? Que el gol estándar, que usualmente es una biopsia, puede ser una autopsia, puede ser un resultado de patología, puede ser algo más invasivo, ¿no? O cirugía. Bueno. Otra pregunta es, ¿los encargados de interpretar los resultados del nuevo test conocían los resultados del estándar de referencia?